Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que pagan los habitantes de este país en esta semana que es previa al bicentenario de la agregación, como se conoció por unos 30 años y luego se pasó a hablar de la anexión de los dos partidos, el de Nicoya y el de Santa Cruz, que fueron también descritos en el espléndido libro de la UNED que nuestro invitado don Luis Eduardo Cibaja y el profesor Zelaya escribieron para la UNED, que vuelvo a invitarlos a que lo lean, hasta debe estar en la biblioteca, si acaso no está disponible por la UNED, pero también quiero aprovechar para decir que esta segunda visita de don Luis es un regalo de este año 24 de Economía y Sociedad y estamos muy agradecidos con su visita, pero si sigo hablando no le puedo preguntar qué factores influyeron para que se considere el año 1826 como el más crítico del proceso de la anexión. Por favor, don Luis Eduardo. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches y todo lo demás. Buenos días, tardes, buenas noches. Muchas gracias, don Juan Rafael, por la invitación. Realmente es un privilegio estar en este programa, que es muy entretenido además. Este tema del año de 1826 es fundamental porque ayuda a explicar muchas de las situaciones que se dan después y hasta un poco el presente, las intervenciones que hay de pronto sobre este tema en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? El punto es este. La vez pasada vimos que Liberia, o Guanacaste, como se llamaba, no se unió el 25 de julio al acta de anexión, ¿verdad? Solo Santa Cruz y Nicoya. Y no se unió porque Liberia era prácticamente una proyección de Rivas. Los grandes hacendados eran de origen eran de Rivas y vivían en Rivas, eran como propietarios ausentistas. Y uno, por ejemplo, que es muy importante en todo este proceso, que es don Pedro Muñoz, tenía 2 haciendas alrededor de Liberia y vivía y era diputado de Nicaragua del Congreso, de la Asamblea Constituyente, y era un vecino de Rivas muy influyente. Bueno, el tema, para ir al grano, es que pasamos del 25 de julio de 1824 a marzo de 1825, cuando el Congreso Federal, porque ni Costa Rica ni Nicaragua eran independientes, había una autoridad superior que era el Poder Ejecutivo y Legislativo de la República Federal de Centroamérica. Entonces, el Congreso Federal decide que continúe Costa Rica participando en el gobierno del partido de Nicoya, pero muy importante, no solo Nicoya y Santa Cruz, sino que incluye en el paquete a Liberia, que no había estado de acuerdo con eso. Y aquí hay ya un antecedente importante. El tema es, ya para tratar de reducir, el tema es que durante todo el año 1825, prácticamente hasta final de año,
Costa Rica no interviene en el gobierno del partido, pero Nicaragua tampoco. Entonces quedan, como ellos mismos lo dicen, en un estado como de orfandad, de desamparo. Ni Costa Rica se mete, tal vez al complicarse la cosa con la inclusión de Liberia en el paquete, y que Nicaragua no podía porque ya no era el partido parte de Nicaragua. Bueno, pero en diciembre del 25 ya se establece un acuerdo del poder, un acuerdo legislativo de la República Federal, que Costa Rica y Nicaragua insiste que el partido de Nicoya provisionalmente va a pertenecer a Costa Rica, provisionalmente, mientras se fijan los límites ya definitivos. Perdón, un detallito nada más Sí, para los que, la audiencia que no esté sobre los detalles. El Poder Ejecutivo Federal tenía sede en la ciudad de Guatemala. Sí, entonces, no es que Guatemala gobernaba a Costa Rica de Nicaragua, sino que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estaba en la ciudad de Guatemala. Sí, en Guatemala era como la capital de la República Federal. Así es. Ese es un tema importante. Ahora, ¿qué pasa? Que en diciembre de 1825 ya queda claro que tienen los del partido que obedecer a las autoridades de Costa Rica. Pero entre la aprobación del Congreso y la ratificación del Senado pasan varios meses, de diciembre del 25 a marzo del 26, y entonces hay todavía, el Senado lo sanciona hasta en marzo, todavía sigue la incertidumbre. Ahora, entonces hay cosas muy importantes, pero apenas para citar. Nicaragua pensó en algún momento que le iban a devolver el partido, y entonces manda a principios del 26 notas a Costa Rica donde dice que va a formar un escuadrón de caballería en el partido de Nicoya, ¿verdad? Que este escuadrón de caballería va a estar al mando de un comandante, que por favor ayude al gobierno, ¿verdad? Que la función del escuadrón de caballería, esto es muy importante, es no solo para la defensa exterior, como todo ejército, sino por si hay alguna, más o menos así, necesidad de utilizarlo por algún problema que se presente en el partido. Entonces, para empezar, simplemente que ya hay una gran amenaza de que los que no están alineados pueden tener consecuencias. Después... tal vez el después lo tomamos en el segundo segmento, don Luis. Okay. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo en este bicentenario de este importantísimo evento, y a propósito aprovechamos para saludar desde 15 a toda la población de la provincia de Guanacaste y a toda la zona chorotega, y a las 5 universidades públicas que tienen sedes significativas, tanto en Liberia como en Nicoya, en Santa Cruz, etcétera, como el buen número de universidades privadas. Aquí hablamos de los habitantes del país, de manera que la juventud estudiosa del país tiene un número importante de centros de educación superior significativos, y a todos los saludamos, pero le quería plantear en este proceso del 26, puede ser que todavía le quedó a don Luis Eduardo un poquito, porque lo siguiente que queríamos plantear es un poco ir hacia el Tratado de Límites Cañas Jerez y la construcción del canal interoceánico, porque en buena parte me parece que si no hubiera estado el río San Juan y el lago de Nicaragua
y no hubiera estado la búsqueda entre el Mar del Sur y el Mar del Norte, mucho de esta historia no hubiera sido tan llena de detalles. Por favor, usted es el que sabe. Voy a tratar de resumir este punto de los conflictos del año 26. Un comercial nada más, don Juan Rafael. ¿Sí? La UNED va a hacer una edición nueva y ampliada. Ya está en eso, está prácticamente terminado el libro. Esperamos que salga antes del 25 de julio. Excelente, excelente noticia. Bueno, ¿qué pasa? Que hay muchos conflictos. Uno es con Santa Cruz, que resulta que el alcalde, Justo Arrieta, no está de acuerdo con jurar el decreto del gobierno federal. Entonces, como no obedece a las autoridades de Costa Rica, lo destituyen, entonces se convierte en un revoltoso, ¿verdad?, dentro de esta situación. Otro muy importante es que, bueno, Justo intenta tomar el cabildo, el edificio del cabildo en cierto momento, entonces las autoridades de Nicoya piden auxilio al gobierno de Costa Rica, porque resulta que en Nicoya solo había 27 fusiles inservibles. Y, por cierto, en el acta del 25 de julio se dice lo mismo, que necesitan que Costa Rica los ayude porque solo hay 27 fusiles, de los que sirven como 5 o 6. Costa Rica entonces manda, esto es importante, manda a un capitán, Pedro Zamora, con 20 fusiles. Y en Nicoya se arma entonces un grupo militar de 25 personas para, entre otras cosas, apresar a los revoltosos de esta rebelión en Santa Cruz. En la rebelión, sobre todo, quienes participan son gente de los 6 distritos de Santa Cruz, llamado La Costa, la gente de La Costa. Ahora, ¿qué pasa? Ahí viene aquí un problema. ¿Cómo lo resumo? En octubre de 1826, Roque Rosales, que era la máxima autoridad del partido, decide, sin permiso en primer lugar y sin ninguna razón importante, pasar a Liberia para que juren en Liberia el decreto de el decreto federal. El tema es que esto después se va a interpretar como una invasión, como un acoso militar, ¿verdad? En realidad los que entraron a Liberia fueron 14 soldados armados al mando de Zamora y 18 recogidos ahí a última hora. Todos eran de Nicoya, ¿verdad? Soldados no venían de Zamora, sino que eran de Nicoya. Y 18 reclutados a última hora. Están allí 13 días nada más y se retiran. Rosales es despedido y en Nicoya no hacen nada prácticamente, están ahí 13 días encerrados. ¿Qué pasa? Que esto va a ser entonces un argumento después de mucha gente para decir que el partido de Nicoya se unió a Costa Rica manu militari, que lo que hubo fue una intervención militar en Nicoya, etc. Pero bueno, es ya muy resumido, eso es una herencia del año 26. Ahora, ¿qué pasa? Que en 1838 se deshace la federación, Costa Rica y Nicaragua son estados de momento independientes, quieren mejorar sus relaciones y firman un tratado donde simplemente se establece. Por cierto, Carrillo, Braulio Carrillo, el señor que sale en el billete rojo, efectivamente es entonces el jefe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo importante es que nicaragüenses y costarricenses reconocen que el puerto de San Juan del Norte es propiedad de los dos estados y pueden usarlo en forma común.
Pero después, a mediados del siglo XIX, hay un verdadero enredo, ¿verdad? En el sentido de que Costa Rica, imagínense qué pasa en 6 años de exportar 300 toneladas de café a Europa, sobre todo, a 3.000 en 6 años. Es asombroso. Entonces, les queda muy difícil llegar a Punta Arenas, bajar hasta el Cabo de Hornos y subir hasta Europa, ¿verdad? Entonces, es más fácil irse por el río Sarapiquí, el San Juan, y en San Juan del Norte a embarcar la mercadería. Esa es una preocupación de Costa Rica. Nicaragua, por su parte, al quedar como Estado independiente, hereda el asunto del canal. Y entonces hay 2 problemas aquí. Costa Rica quiere acceso al río San Juan y Nicaragua quiere más bien alejar a Costa Rica del río San Juan por el asunto de la construcción del canal. Se llegan a extremos, ¿verdad? Costa Rica en cierto momento dice que ya el río todo tienen que compartirlo. Nicaragua, por su parte, dice que la frontera tiene que estar ahí cerca del actual Puerto Viejo, imagínense, en Sarapiquí, muchos kilómetros. Son extremos, ¿verdad? Pero con el tratado Caña-Jerez en 1858 todo se resuelve. El partido de Nicoya queda en Costa Rica, Nicaragua se queda con el control de la ruta interoceánica, pero al ceder Nicaragua, Guanacaste se queda con una parte muy importante que es la Bahía de Salinas, la mitad de la Bahía de Salinas. Tal vez de la Bahía de Salinas conversamos en el tercero y último segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, celebrando el Bicentenario y tenemos el regalo importante de que don Luis Fernando, y me equivoqué en su segundo nombre, don Luis Fernando Cibaja, nos está terminando la historia. Por favor, don Luis Fernando. Bueno, el Tratado Caña-Jerez es importante porque ya es el tratado definitivo de límites. Nicaragua se queda con el dominio absoluto del futuro canal. Costa Rica entonces ya se queda con el partido de Nicoya. Y lo importante aquí es que no es todo el partido, sino que pierde o comparte con Nicaragua la Bahía de Salinas. Eso es muy importante porque el tratado Caña-Jerez fue muy bien recibido en Nicaragua, ¿verdad? Así lo dicen los periódicos de la época, escritores de esa época, historiadores que fueron hasta testigos de los hechos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué fue importante? Porque era era el proyecto más importante de la humanidad en ese momento. Lo que usted acaba de señalar era unir el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesarlo en pocas horas y no dar la vuelta por el sur de Sudamérica, ¿no? Ahora, bueno, entonces en 1894 se empieza la construcción del canal de Nicaragua por una empresa privada. Perdón, en 1890. El problema es que en 1893 hay una crisis enorme económica, una de las más estudiadas y conocidas, y la empresa privada quiebra, ¿verdad? Al final, entonces, se decide que es mejor que lo haga el gobierno de Estados Unidos, el canal de Nicaragua, pero a última hora, en 1903, el gobierno decide, en vez de hacer el canal por Nicaragua, que había sido el proyecto de todo el siglo XIX, hacerlo por Panamá, que es el actual canal de Panamá. Entonces, imaginen usted el sueño dorado de los nicaragüenses, lo que Nicaragua iba a ser como el centro del mundo, ¿verdad? Y la Bahía Salinas es un gran puerto a la par de la salida del canal. Eso fue un golpe importante, ¿verdad? Y ¿qué tiene que ver con lo actual? Por ejemplo, que con el tiempo
aparecen documentos, se publican documentos sobre todo esto en 1934, en la colección de documentos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, toda la correspondencia diplomática, ¿verdad? Y un historiador nicaragüense en el 42 publica un libro muy subjetivo que se llama ¿Cómo perdimos las provincias de Nicaragua y Costa Rica? Entonces, lo que quiero decir es que de pronto ya se pierde la ilusión del canal y entonces se vuelven de nuevo las esperanzas hacia el Guanacaste, ¿verdad? Entonces ya lo que con el Tratado de Cañajeres no era tan importante como la Bahía Salinas, ahora es lo más importante, ¿verdad? Y en mi opinión, eso es como una hipótesis, ¿verdad? Ahí es donde se incrementa mucho la idea de que los costarricenses le robamos Guanacaste a Nicaragua, que fue una intervención militar, etcétera. Algún historiador inclusive llega a decir, un nicaragüense, que Costa Rica mandó 150 soldados al partido de Nicoya, cuando en realidad, por ejemplo, en Liberia solo hubo 14 soldados armados y uno de los demás sin armas, 14 soldados que estuvieron en Liberia durante 13 días. Pero entonces, obviamente no fue una toma militar, y venían de Nicoya, no de eran Cartago. nicoyanos, eran 14 vecinos de Nicoya armados con fusiles traídos de San José. Entonces, el tema ahora es que con frecuencia, todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? Los conflictos de límite son una manera de cohesionar a las poblaciones, porque es parte del nacionalismo, ¿verdad? Y sacar de apuros a gobernantes en todo el mundo cuando necesitan que algo los una y los distraiga. Entonces, simplemente, Juan Rafael, el tema es que muchas de estas intervenciones que a veces oye uno, ¿verdad? Se basan en datos falsos y, por ejemplo, decir que el Tratado Cañajeres fue impuesto porque en Nicaragua había, eso lo dice, por ejemplo, Ortega de vez en cuando, fue impuesto porque Nicaragua estaba en guerra civil, lo cual es falso, no estaba Nicaragua en guerra civil, y que por ese tratado impuesto fue que tomamos el partido de Nicoya, que si de no haber sido por que se reconoció finalmente en el Tratado Cañajeres, hoy sería de Nicaragua. Entonces hay mucho de errores históricos, de falta de conocimiento, pero también mucho de tergiversación y de invento, ¿verdad? No es que todo fue una luna de miel y que los ticos eran los buenos y los nicaragüenses los malos, sino que hay que mezclar los dos puntos de vista y ver cómo evolucionaron las cosas, ¿verdad? Y sobre todo, no pasar de 150 soldados a 20 nicoyanos ahí en Liberia. Y ustedes lo documentan muy bien en ese espléndido libro. ¿Qué se menciona por los conflictos alrededor de los años 20, cuando Granada y León estaban enfrentados, que en algún momento incluso Granada le sugiere a Costa Rica que si no pueden, ya no Nicoya, sino Granada, comillas, afiliarse a Costa Rica. Costa Rica le contesta que no, ¿verdad? Y yo creo que era entendible, pero de alguna manera lo conflictivo que existía más bien, repito, en algún momento, y lo documentan ustedes, don Chester y don Luis Fernando, que Granada hasta le dio ganas de pasarse a Costa Rica. Así es, don Juan Rafael, es que es un tema fundamental
bueno, apenas se ha tocado aquí, es que las guerras civiles en Nicaragua fueron muy importantes para todo lo que estamos conversando. Hubo una en 1824, otra en 1826, hubo otra en 1854, muy importante porque uno de los partidos, el de León, el liberal, trajo a William Walker para que... Y con William Walker invitamos a las amigas y amigos a que se sumen a los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, don Luis. A la orden.